Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que eran las OTL y las OTU, que son dos instrucciones muy parecidas a la OTE. ¿Se acuerdan que la OTE nos permitía poder, entre comillas, energizar una salida o activarla? ¿Ya? Era justamente esta. ¿Y cómo operaba la OTE? En realidad operaba en base a las condiciones que nosotros teníamos previamente. O sea, por ejemplo, en esta línea del programa, esta instrucción se evalúa verdadero y obviamente energiza una salida si es que tiene a lo menos un camino de instrucciones evaluadas de verdadero, que sea, o sea, previo, ¿cierto? Un camino previo de instrucciones evaluadas de verdadero, que nos permita llegar, por ejemplo, de este punto a este punto. Uno puede pensar como si fuera un circuito y que tiene un camino, por decirlo así, a pesar que obviamente es un programa, no un circuito, pero es una manera bien práctica de pensarlo. Como acá tenemos que esa instrucción se evalúa verdadero y esa también a verdadero, tenemos justamente ese camino. Si nosotros conectábamos, por ejemplo, directo, creo que por acá lo habíamos dibujado también, por acá, ¿cierto? Ahí también tendríamos que esto sea valor verdadero, ¿ya? Porque tenemos ese camino, ¿ya? Por eso es que en realidad es como, por decirlo así, tenemos un camino para llegar hasta acá. Estuvimos trabajando en la clase pasada en evaluar este programa, ¿cierto? Me parece que este incluso lo habíamos hecho en la clase anterior. Habíamos actualizado esa salida y después resolvimos este problema, donde teníamos, ¿cierto?, el programa, tenemos las condiciones de entrada, que estos son datos que tenemos, y en base a eso evaluamos lo que pasaba después de un escaneo y después de un segundo escaneo, ¿cierto? Cada vez que existe un cambio en el estado de alguna de estas OTE, de forma que se evalúen a verdadero, nosotros lo vamos actualizando, ¿ya? Y una vez que terminó, por ejemplo, de correrse todo el programa, esta información pasa a actualizarse a nivel del módulo de salida. O sea, se pone la energía o se cierran los contactos correspondientes. Pero los cambios de memoria son a medida que vamos desarrollando cada línea, ¿ya? Eso es bien importante. Y habíamos también visto lo que era un interruptor y un pulsador, que más que nada nos interesaba conocer sus diferencias. En el caso del interruptor, nosotros vamos a ver que siempre vamos a mantener un estado. ¿Ya? Nosotros lo presionamos, por ejemplo, y queda cerrado, o lo volvemos a presionar y queda abierto. No hace falta que tengamos todavía, por ejemplo, el dedo sobre el interruptor para que ese estado se mantenga. ¿Ya? Su estado, por decirlo así, se mantiene por su propia cuenta. En cambio, un pulsador, como los que ustedes pueden ver acá, estos son los símbolos, ¿ya? Pero lo que tenemos en definitiva es un elemento que si yo no le hago nada, él mantiene un estado. Si yo lo presiono y solamente mientras lo estoy presionando, él cambia ese estado, ¿ya? Si yo lo suelto, vuelve a su estado original, por decirlo así. Así que aquí tenemos un normally open, que sería en este caso un pulsador de tipo NO, donde si yo no hago nada aquí, no hay conexión eléctrica. Por tanto, si yo tuviera una fuente acá y esto fuera, por ejemplo, la entrada de un módulo de entradas del PLC, estaría llegando un cero lógico. No habría una conexión eléctrica, ¿ya? Si yo presiono, obviamente si tengo una fuente, ahí sí me llegaría los 5 volts que se interpretan como un 1 lógico, ¿ya? Si yo lo suelto, vuelve a quedar con un 0, la entrada correspondiente. Acá tenemos otro pulsador de tipo NC, donde en este caso está cerrado si no hacemos nada, en su estado normal, por decirlo así. Y uno lo presiona, ¿cierto? Él baja, en este caso como está hecho el símbolo, y en definitiva abre el circuito. Por tanto, no estaría en este caso, si es que yo lo presiono, ahí se abre y llegaría a un 0. ¿Ya? Si yo lo dejo en su estado normal, teniendo una fuente acá, llegaría a un 1 lógico. ¿Sí? Y eso lo estábamos revisando también, no acá, sino que en el simulador. ¿Ya? Este simulador está publicado en la versión instalable, ¿ya? En el aula virtual. Lo pueden encontrar en la unidad 2 al final. Y en definitiva, yo puedo verificar acá, específicamente en la simulación de entrada y salida, que puedo también tener interruptores, puedo tener pulsadores y otros elementos más, ¿ya? En particular, nosotros trabajamos con interruptores como este. Yo, por ejemplo, para cambiar lo que hago es simplemente hacer clic derecho. Fíjense, clic derecho, y va cambiando. Si dejo el interruptor, como les decía, ese de acá, perdón, me pasé. Ahora, ahí está abierto, ¿ya? Si yo lo presiono, una sola vez, ya con eso ya quedó cerrado. Y puedo ver acá, incluso me permite ver la tabla de datos de entrada, como les decía. Voy acá y soy capaz de ver los datos que tenemos. Claramente para poder verlos tengo que tener corriendo el PLC. Así que yo me voy para acá. Ahí debería poder verlo. ¿Se fijan? Entonces tenemos que en el dato I1, 0, que sería justamente el que está asociado a este interruptor,
¿ya? Aquí se está omitiendo el hecho de que acá tenemos una fuente, por decirlo así. Ya que si yo cierro, me llegan los 5 volt y por tanto un 1 lógico en esa entrada, o en ese canal de entrada. ¿Ya? Y esto sería lo que está en memoria. Si yo vuelvo a presionar, clic izquierdo, se abre, ¿cierto? Deja de haber esa conexión eléctrica, no llega a los 5 volt y por tanto se interpreta como un 0 lógico en esa posición. Y como ustedes pueden ver, lo dejo presionado y queda así. En realidad lo dejo cerrado, por decirlo así. También yo puedo usar un pulsador, que es el que está acá. En su estado normal, como ustedes pueden ver, está abierto, por tanto en I101 hay un 0, ¿cierto? Porque no hay conexión eléctrica. Si yo presiono y mantengo, ustedes pueden ver que cambió. Ahora hay un 1. Yo todavía estoy presionando. Si lo suelto, ese dígito de ahí va a cambiar. Va a pasar a ser un 0, ¿cierto? Vamos a poner otro acá con clic derecho, 1NC. Y si se fijan bien, acá en I1, 2, justamente ahí, I1, 2, cambió un 1, sin que yo haga nada, ¿cierto? Y si yo voy y presiono, se abre y baja un 0, porque ya no hay conexión eléctrica y por tanto no se presentan los 5 volts en esa entrada. ¿Ya? Esto, por decirlo así, es como un simulador de lo que serían los módulos de entrada, donde tenemos conectados diferentes elementos, interruptores, pulsadores. ¿Ya? Y aquí está como implícita la fuente, por decirlo así. Quiero saber si se entiende esa diferencia entre el interruptor y el pulsador. Y cómo el PLC detecta ese uno lógico o detecta un 0, dependiendo obviamente de cómo estén conectados. ¿Se entiende eso? Ya, muy bien. Voten nomás. Porque ahora lo que vamos a ver era algo que habíamos dejado el día martes, ¿cierto? Que estábamos comprobando cómo operaban las instrucciones OTL y OTU. Le decía que eran parecidas a la OT, que hemos estado revisando previamente, pero con unas diferencias, ¿cierto? La diferencia es porque si no sería la misma y no haría falta agregarla, ¿cierto? Así que eso vamos a hacer ahora. Yo cada vez que quiera hacer un cambio en el programa, porque ahora no tengo ningún programa, ¿cierto? Estoy solamente viendo el estado de las entradas, que se refleja en mi tabla de datos de entrada, que esto estaría en memoria, por decirlo así. Yo, si quiero hacer cambios, tengo que ir al modo programador, PGM, ¿ya? Yo estaba en Run, ahí corre todo, me muestra lo que sucede. Me cambio acá, me voy a las instrucciones, ¿cierto? Y aquí yo puedo poner cualquier instrucción. Voy a poner una X y C, yo la tomo y la arrastro y la pongo ahí. Apareció una X y C ahí. Después yo voy a tomar una OTL. Ahí está. De hecho, ¿saben qué? Vamos a partir con lo mismo que habíamos visto en la clase previa. Partimos con una OT. Por si acaso estábamos muy al final y de repente alguien se tuvo que salir, lo que fuera. Yo aquí voy a, con doble clic, puedo actualizar y cambiar la entrada que estoy tomando en cuenta. Yo voy a poner la entrada I10, ¿ya? Con esa notación. Voy a poner acá la salida O20. Doble clic, le pongo O, 2 puntos, 2.0. Esa es la dirección de la salida que queremos activar, ¿cierto? Ya. Y ahora que ya modificamos el programa, yo vuelvo acá a ver el PLC, cargo el programa, a pesar que dice como descargar, pero estoy cargando el programa. Y con eso, yo estoy listo para pasar al modo run, para que empiece a operar. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ustedes pueden ver que yo apenas lo puse en funcionamiento en el modo run, inmediatamente se encendió esta salida. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan bien, lo que hace el programa al correr es decir, busca en I10 si es que hay un 1. ¿Ya? Eso va a hacer. Va a buscar si en esa entrada asociada hay un 1. ¿Dónde lo busca? Lo busca acá, en la memoria, ¿cierto? Así que está buscando en I10 y si es que hay un 1. Y como pueden ver, efectivamente lo encontró. Como lo encontró, esta instrucción se evalúa verdadero y la pinta en amarillo. Por eso quedó así. ¿Ya? Después acá nos vamos a esta instrucción, que sería la OT, y dice, si es que tengo una conexión, por ejemplo, de instrucciones evaluadas a verdadero, que me permita llegar hasta acá, se evalúa verdadero. Lo cual lo tiene, ¿cierto? Por tanto, se evalúa verdadero, ¿ya? Y una vez que ya termina el programa, bueno, de hecho ahí debería haber actualizado la salida, ¿cierto? Actualiza y que ahora hay un 1 en nuestra posición O20. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro por acá. ¿Ya? Por si acaso el programa no está corriendo, ahí sí, ahí está corriendo. Así que voy a buscar en la tabla de datos de salida. ¿Ya? Recuerden que no hace falta que ustedes manejen el tema del simulador, esto es solamente para efectos de que, como ejemplo, nos sirve bastante, ¿ya? Así que en O20, ¿ya? Esto es como la tabla que yo le dibujaba, ¿cierto? En el problema que vimos en la clase pasada, ustedes pueden encontrar el 1, que se actualizó.
Y cuando terminó el programa de ejecutarse, al menos en este escaneo, lo que hace es actualizar esa información y como encuentra un 1 en esta salida o asociado a esa salida, pone energía para que se encienda. ¿Ya? Esa es la dinámica que sigue el PLC. ¿Ya? Y ese trabajo que nosotros estamos haciendo al momento de resolver el problema en la clase pasada es lo que hace el CPU. ¿Ya? Él revisa la información que tienen las entradas para ver si hay, por ejemplo, 5 volts y si es que lo encuentra, pone un 1 en la dirección de memoria asociada, después corre el programa, ¿cierto? Y a medida que lo va corriendo, va actualizando la información en memoria. Cuando terminó de correr el programa, ahí él va y pone energía a las salidas que corresponda, o la quita si es que también corresponde. ¿Ya? Así es como opera el PLC. Y tiene también por ahí una tarea de comunicarse con otros PLC, pero eso obviamente aplica a los PLC reales, ¿ya? Porque este PLC es un PLC único, como están alone no solamente. ¿Ya? Así que él solamente ve sus entradas y controla sus salidas. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se enciende? Fíjense ahora, si yo ahora presiono ahí, claramente lo que hace el PLC, porque está corriendo, fíjense, a 73 escaneos, o sea, por segundo. Lo que hizo fue verificar si es que ni 1, 0 tiene un 1. Busca acá y dice, bueno, pero acá está. Busca si es que hay un 1 y no lo encuentra. Como no lo encuentra, se evalúa falso. Al evaluar la siguiente instrucción, no tenemos un camino, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta acá, con instrucciones evaluadas a verdadero. Así que esto se evalúa falso. Como se evalúa falso, ahora en la tabla de datos de salida, que sería la que estábamos viendo antes, va a poner un 0 en esa posición. Una vez que ya corrió el programa y llegó hasta el final, ¿cierto?, en una pasada, va a finalmente quitar la energía de esa salida. Esto sería, por decirlo así, lo que pasa en el módulo de salida. ¿Ya? Y si yo vuelvo a cerrar, vuelve a funcionar, ¿cierto? Se dan cuenta que yo tengo que mantener presionado eso o cerrado, por decirlo así, para que funcione. Si esto yo lo cambiara por un pulsador, que yo tengo que mantenerlo presionado para que me esté mandando C1, mientras yo lo mantengo presionado todo perfecto. Estoy presionándolo ahí por si acaso. Se enciende, ¿cierto? Pero si yo lo suelto, se apaga. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Cómo opera la OTE y cómo es que en realidad un pulsador yo requiero estar presionándolo para que se mantenga activada una salida. Porque ahora vamos a ver lo que sucede en el otro caso, en el caso de cuando usamos una OTL y una OTU, ¿cierto? Que lo vimos un poco en la clase pasada, pero ahora lo vamos a ver con este ejemplo, ¿ya? Entonces, yo para poder agregar más cosas, ¿cierto? Más instrucciones al programa, tengo que pasar acá al modo programador. Me preguntan, ¿qué parte de todo esto es el PLC? Ya. En principio esto es un simulador. ¿Qué implica eso? Que lo que nosotros estamos viendo son dos cosas separadas. Primero estamos viendo un editor del programa, ¿cierto? Que sería lo que está acá más estas opciones, donde yo puedo agregar instrucciones, ¿cierto? Y además estamos viendo una versión simulada de lo que sería el PLC. Están viendo aquí cómo uno puede configurar el modo programador, modo paso a paso, modo run, ya que estaría, por decirlo así, en el módulo físico real del CPU. Y también podemos ajustar la cantidad de scans que queremos que se realicen. O sea, nosotros podríamos decir, quiero que se realice un scan, ir paso a paso viendo qué pasa. Puedo cargar el programa, ¿me entienden? Esto estaría, por decirlo así, en el mundo real. ¿Sí? Y lo que ven acá viene a ser otro simulador, pero como de las conexiones eléctricas que tenemos. Lo que está conectado a las entradas, lo que está conectado a las salidas. ¿Ya? Una versión simplificada así. Así que, como les decía, esto sería un editor junto con eso, ¿ya? Y esto de acá sería un simulador de lo que es nuestro PLC físico junto con las entradas y salidas. ¿Se entiende, más o menos? Claro, porque todo en sí está simplemente en software, ¿cierto? Pero está tratando de emular cómo operaría el PLC. Ya. Si alguien tiene alguna duda respecto a lo que acabo de comentar, porque si se fijan bien, esto que acabamos de ver, más allá de que, por ejemplo, estamos usando un simulador, que probablemente ustedes, de hecho, lo más probable es que no lo hayan visto antes, ¿cierto? Es el hecho de cómo opera la instrucción. O sea, la instrucción me sigue indicando lo mismo. Busca en esa dirección de memoria si es que hay un 1. Si lo encuentra, se evalúa verdadero, ¿cierto? Después se evalúa esta. Si que tiene un camino de instrucciones, un camino previo de instrucciones evaluado verdadero, se evalúa verdadero. Y eso significa que el PLC, o el CPU en este caso, que es el que controla todo esto, va a poner energía en esa salida asociada. Y lo que estamos viendo acá es simplemente la configuración de entrada, la configuración de la salida. ¿Ya? ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo opera la OTL. Vamos a poner acá una OTL. Está ahí. Vamos a poner un
una instrucción X y C, vamos a poner una OTU. De hecho, todavía no vamos a poner la OTU, vamos a ir por partes. Aquí voy a poner la dirección I11. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a estar buscando, verificando, es justamente lo que esté entrando acá. Así que vamos a tener un 1, vamos a tener un 0. ¿Ya? Tenemos todo como pulsador de momento, pulsador en este caso NO, que quiere decir que en su estado normal el PLC recibe un 0. ¿Ya? Acá vamos a poner la luz O21, ¿ya? Que es la que está acá. Esa luz vamos a ver ahora, esa salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? La verdad es que yo voy a ir acá, voy a cargar el programa, que lo actualicé, ¿cierto? Y paso al modo run, para que empiece a funcionar todo y verifique lo que hay. Como pueden ver ustedes, no se enciende nada, ¿cierto? Porque no tenemos activada acá ninguna de estas salidas. O sea, en realidad no se hacen verdaderas estas condiciones. ¿Cuándo se hacen verdaderas? Cuando yo cierro un pulsador. Fíjense que cierro acá. Claramente, esta instrucción le está diciendo, porque el PLC está corriendo y corriendo y corriendo escaneo, ¿cierto? Verificando si es que en realidad tengo un 1 en la dirección y 1, 0. Ustedes pueden ver que claramente no me está llegando un 1, ¿cierto? Yo les mostraba acá la tabla de datos de entrada, ¿ya? Y vemos que solamente está llegando un 1 ¿dónde? Un 1 ahí, porque eso está cerrado, pero no es lo que nosotros estamos verificando ahora, ¿cierto? Estamos verificando si en I1, 0 hay un 1, lo cual no hay. Por tanto, se evalúa falso, y como se evalúa falso, al momento de evaluar esta instrucción, también se evalúa falso, porque no tiene ese camino previo de instrucciones evaluadas verdaderos, ¿ya? Ni tampoco está conectado directo. Así que no se enciende, en definitiva. ¿Ya? Lo mismo pasa con la otra instrucción, que tampoco se hace verdadera, porque esta instrucción previa es falsa. ¿Por qué? Porque estamos indicándole al CPU, busca en I11, ¿cierto? Donde está conectado a eso, si es que hay un 1. Claramente no hay un 1, hay un 0, por tanto se evalúa falso. Como tenemos entonces acá una instrucción falsa y no tenemos otra alternativa, esto también se evalúa falso. Así que en la dirección de memoria asociada a esa salida va a haber un 0 y por tanto no se energiza la salida. ¿Ya? Ustedes lo pueden verificar acá, que justamente hay un 0 en ambas posiciones de memoria. Para operar claramente lo que tenemos que hacer es presionar a estos pulsadores. Yo presiono este, por ejemplo, lo mantengo presionado. Efectivamente, al buscar en I1, 0, se encuentra el 1, ¿cierto? Por tanto, se evalúa verdadero esa instrucción. Al evaluar esa instrucción, lo que sucede es que tenemos un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero, ¿cierto? Que nos permite llegar hasta acá. Por tanto, se evalúa verdadero. Así que eso significa que se pone un 1 en la dirección de memoria asociada a esa salida. Y eso desemboca en que se energice justamente la salida O2, 0. ¿Ya? Si yo lo suelto, porque ahora es un pulsador, no lo he soltado, ¿cierto? Esta condición se hace falsa. ¿Por qué? Porque ya dejo de recibir los 5 bolas acá, ¿cierto? Y por tanto me aparece simplemente un 0 lógico ahí. Solo cuando yo lo presiono, aparece un 1. ¿Sí? Se dan cuenta que si fuera así, es como que yo tengo un botón y pongo a funcionar algo. Si yo lo suelto el botón, no queda funcionando. No me sirve mucho para muchas aplicaciones, la verdad. ¿Cierto? ¿Y cuál es la diferencia principal entre la OTE y la OTL? Justamente eso. Como van a ver ahora, si yo presiono este botón, se cumplen las mismas condiciones, funciona de la misma manera, pero ¿qué sucede ahora? Si yo suelto, se quedó enclavado. Eso es lo que sucede. O sea, se hizo verdadero esta condición. Si lo presiono de nuevo pasa lo mismo, ¿cierto? Busca en I1, 1. Si es que hay un 1, lo encuentra, se evalúa verdadero. Por tanto, al evaluar acá, porque esto se hace tal cual, encuentra un camino previo de instrucciones evaluadas verdadero, tal como lo haría un OTE. Pero si es que, por ejemplo, esta condición se hace falsa, cuando empezó a funcionar ya se quedó así y no se va a detener. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito mejor? Porque vi que habían 4 que me pusieron más o menos. Esa es la diferencia entre una OTE y una OTL. Una, si yo la activo, tengo que mantenerla activa para que siga activa, que es la OTE. ¿Ya? Y si yo tengo que pierde sus condiciones que la activaron, inmediatamente se apaga. ¿Ya? En cambio, la otra, si es que yo la activo una vez, ella se queda activa. En principio, aparentemente para siempre, ¿cierto? Pero en realidad lo que ocurre es que tenemos que usar otra instrucción asociada justamente a la misma dirección de salida. ¿Ya? Voy a pasar acá al modo programador. Esto es solamente para efectos de que ustedes lo vean de forma más gráfica, ¿ya? Así que no se preocupen con todo esto, porque de ahí vamos a pasar nuevamente a la pizarra, así que para que no se compliquen, ¿ya? Entonces, voy a poner otro pulsador diferente, porque obviamente sí, voy a tener uno para que se encienda y voy a tener uno para que se apague, ¿ya? Este va a ser el I1, 2,
¿ya? Que está justo el que está abajo, pero lo voy a dejar ahora como con clic derecho, como uno NO. ¿Ya? Va a ser como un pulsador que solamente mientras yo lo presione, él envía un 1. Recuerden que son 5 volt que aparecen en el módulo de entrada, pero para nosotros es un 1 que aparece en memoria, ¿cierto? Ya. Y aquí voy a poner otra instrucción, específicamente una OTU, ¿ya? Que está acá. Y estas dos van a trabajar en conjunto, siempre apuntando a la misma dirección. No tendría mucho sentido, la verdad, que apuntaran a direcciones diferentes, porque es como que con una yo puedo activar una salida y con la otra puedo desactivar esa salida. ¿Ya? Entonces no tiene sentido desactivar algo que nadie lo active, ni tampoco dejar algo funcionando por todo el tiempo, ¿cierto? Ya. Entonces, bueno, la misma dirección, como les decía. Ahí sí. ¿Ya? Apuntan ambas a esa salida que está ahí. Y uno de estos pulsadores, al momento en que yo lo presione, va a ser verdadera su condición. Eso va a implicar que se va a activar esa instrucción, ¿ya? Lo cual va a provocar que se active la salida. ¿Ya? Y si yo, por ejemplo, presiono el otro pulsador, va a suceder que esta instrucción se va a valorar verdadero, por tanto se va a activar, ¿cierto? O se va a valorar verdadero esta instrucción, lo cual va a significar que se va a desactivar. ¿Ya? Eso va a suceder. Una especie de como de, parecido como al preset, ¿cierto? Y el clear que teníamos el flip-flop, uno podría decir. ¿Ya? Una forma de verlo. Así que una vez que ya modifiqué el programa, voy ahora de nuevo acá, me cambio a esta visión como de lo que sería mi PLC o mi módulo de CPU en realidad, cargo el programa y paso del modo programador al modo run para que empiece a correr. ¿Ya? Ahí está corriendo, yo puedo ver la información que tengo en memoria, todo sin problema. Pueden ver que hay solamente ceros porque no hay nada que esté activado acá. Si yo presiono, por ejemplo, ese botón, claramente nuevamente aparece el 1, esta instrucción está diciendo busca si es que hay un 1 en esa dirección de memoria, lo encuentra, se evalúa verdadero, ¿cierto? Esta instrucción se evalúa verdadero también porque tenemos ese camino previo de instrucciones evaluadas verdadero. Como les decía, cada vez que aparecen amarillos porque se está evaluando verdadero. ¿Ya? Una forma gráfica de poder verlo. Si yo suelto el botón, bueno, y no lo cambio, ahí sí. Lo presiono, ¿cierto? Lo suelto y vuelve a su estado original. Se apaga, ¿cierto? Ahora, como habíamos visto, si yo presiono este pulsador, bastaba que lo presionara un momento. ¿Se fijaron que yo solamente lo presioné? Y inmediatamente se quedó enclavado. Y pueden ver que esa salida se quedó encendida. Aquí no podría llegar a confundirse por decir, uy, pero quedaron ambas instrucciones como destacadas, como que se están evaluando verdadero. Pero lo que sucede es que me está indicando a mí que la salida O21 está activa. ¿Ya? Eso me está indicando. Y que por tanto es un 1 en la posición de memoria correspondiente a esa salida. En O21. Si nosotros fuéramos acá a la tabla de datos de salida, yo vería que justamente hay un 1 en esa posición. ¿Ya? Y obviamente hay un 0 ahí. ¿Cómo lo desactivo? Claramente presionando. Si yo, por ejemplo, presiono acá, no pasa nada, ¿cierto? Es como que trato de darle nuevamente, por decirlo así, un set, si lo quisiéramos ver como el ejemplo que le decía de los flip-flop. O un preset, no tiene sentido activarlo de nuevo, ¿cierto? Sin embargo, si yo hago esto y lo presiono una vez, se desactiva inmediatamente. ¿Ya? Entonces tengo un botón para activarla, ahí está, y otro botón para desactivarla. ¿Sí? Esa es la operación. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Ya? Si alguien no entiende algo o tiene dudas, por favor escríbame o coménteme. ¿Qué es lo que no se entiende? Si alguien no ha visto las clases anteriores, yo creo que obviamente quizá esto es muy raro, ¿no? Así que recomiendo que las puedan revisar. Dudas, cualquier duda me escriben, ¿ya? Entonces, por hoy día vamos a dejar hasta acá el simulador, porque como les decía, únicamente lo vamos a utilizar como ejemplo, ¿ya? Así que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque ahora lo que me interesa es que se entienda bien las instrucciones y que ustedes vean que efectivamente tenemos ahora dos instrucciones que trabajan en conjunto, la OTL y la OTU. Una, si yo la activo, va a hacer que se energice la salida, en este caso era la O21, y si yo activo la otra instrucción, ¿cierto? Lo que hace es desactivar esa salida. Siempre a dos apuntando a la misma, ¿ya? Así que una vez revisado eso, vamos a volver al apunte. Ahora estoy buscando el apunte por acá. Ahí está el apunte. ¿Ya? Así que pueden ver que tenemos acá, ¿cierto? Las dos instrucciones. En este caso están controlando a quién, a la 2.5. Con dos pulsadores diferentes. Un pulsador para encender y otro para apagar. ¿Sí? Aquí uno podría decir, bueno, entonces con esta configuración en el programa al menos yo puedo controlar muchas salidas porque puedo hacer que se encienda, puedo hacer que se apague, ¿cierto? ¿Para qué requiero entonces la OTE quizá?
Y la OTE no tiene esa característica. Y lo que sucede es que ustedes pueden notar que para que se detenga, por ejemplo, esta salida, supongamos que yo la activé, le di, por ejemplo, acá al pulsador de on, ¿ya? Se encendió, quedó activada la salida. Lo que podría suceder, si es que, por ejemplo, a mí se me va la energía del circuito de control, es que esta salida que está conectada a otro circuito, por ejemplo, que le está dando energía, quizá no se ha ido esa energía. Si a mí se me fue esta energía, yo podría no tener la posibilidad de apagarlo, porque no le podría enviar ese 1 lógico que se requiere para poder desactivarlo. ¿Ya? Esa es una desventaja de usar una OTL y una OTU, que se requiere tener energía para mandar la señal para activar, lo cual es como bien lógico, ¿cierto? Y además se requiere tener energía para poder enviar la señal para desactivarla. ¿Ya? Y uno pensaría, no, pero es que si se va la energía acá, se debería también apagar la salida. Y no necesariamente, porque podrían estar conectados a circuitos de alimentación diferentes. Y un fallo acá que me deje sin energía podría hacer que se me quede funcionando un motor así y no lo pueda detener. Salvo que, claro, yo vaya y con alguna parada de emergencia detenga el sistema. ¿Ya? Pero no a través de mi control. Lo cual es bastante indeseable, la verdad. ¿Ya? Ante ese tipo de posibilidades, existe otra solución, que sería la que vamos a ver ahora. Se llama control de parada partida con enclavamiento. Enclavamiento es finalmente eso, es que si yo activo algo, por ejemplo presionando un botón, que se quede funcionando y que yo con otro botón lo desactive. ¿Ya? Por eso dice que quedó como enclavado. Esta estructura de control permite activar una salida por medio de la presión momentánea de un pulsador de partida, tras lo cual la salida va a quedar enclavada, ¿cierto? Entre comillas, a través de un contacto paralelo con el pulsador de partida, que tiene la misma dirección que la salida que se desea enclavar. Eso es como lo que me está diciendo, es lo que vamos a ver ahora nosotros en esta parte, ¿ya? En la figura 5 se presenta un control de parada partida, donde el enclavamiento se realiza por medio de la activación del contacto XYZ o 22. ¿Ya? ¿Saben qué? Vamos a verlo acá, para que lo vean mejor. ¿Qué tenemos acá? Esta estructura es la que es llamada control de parada partida con enclavamiento. Tenemos 3XYZ, tenemos un XYO, perdón, un OTE, ¿cierto? Que esto está asociado supuestamente a una lámpara, esto está asociado a un pulsador de parada, NC, un pulsador de partida, NO, ¿ya? Y la clave está en esto, ¿ya? Así que yo lo que voy a hacer ahora es tomar esta imagen, la voy a llevar a nuestro apunte y vamos a analizar cómo opera. Vamos a ir paso a paso para que no se preocupen, ¿ya? Vamos a ir paso a paso hasta que se entienda bien esto. Porque esta estructura, la verdad es que es de las más utilizadas. Y yo podría decir que es la clave en el control de muchos tipos de sistemas, la verdad. Motores, también calentadores y muchas otras cosas. ¿Ya? Así que vamos a analizar ahora cómo funciona este extracto de programa. En realidad es una sola línea, ¿cierto? Pero tiene su detalle, hay que analizar. Entonces era la clase, había dicho el número, ¿cierto? La clase 26, ya, vamos a la clase 27. Clase 27, control de parada partida con enclavamiento. Clase 27. De parada partida con enclavamiento. O sea, nuestro objetivo es que yo presione, por ejemplo, un botón y se me active, por ejemplo, esta lámpara. Bueno, que se active, ¿cierto? Yo presiono otro botón diferente y se me desactiva la lámpara. Eso es lo que yo busco. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo es que funciona. Sí funciona, ¿cierto? Debería, ¿no? Sería raro que lo tuviéramos en el apunte y no funcione, pero vamos a ver ahora cómo opera. Jueves 10 del 6 del 2021. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para poder ejemplificar esto, voy a dibujar lo siguiente, miren. Vamos a dibujar una fuente. Aquí vamos a tener esta fuente de 5 volts que va a estar alimentando nuestros módulos, ¿ya? Nuestros módulos de entrada o de salida. En realidad de entrada, no tiene mucho sentido alimentar los módulos de salida para este caso. Ahí. ¿Y qué vamos a tener ahí? Vamos a tener unos pulsadores, ¿ya? Vamos a tener dos pulsadores. ¿Qué van a hacer estos pulsadores que están acá? Porque aquí me están diciendo que hay un pulsador de tipo NC para la parada y hay un pulsador de tipo NO para la partida. ¿Cómo así? Aquí lo vamos a ver.
Ahí miren. Un NC, perdón, un NO. Este es el Start NO. Y este va para acá. Y vamos a tener un NC. ¿Ya? Que en su estado normal, si yo no le hago nada, él está cerrado, ¿cierto? ¿Ya? Y esto va, obviamente, al módulo de entrada. Vamos a ponerlo acá, incluso vamos a dibujar hasta el módulo. Porque así tiende a quedar más simple. Yo siento que muchas veces, muchas de las dudas que se generan en este tipo de problemas, es que uno como que le cuesta al principio imaginarse cómo esto está conectado, qué tiene que ver este circuito eléctrico con el programa y cómo es que se analiza. ¿Ya? Y aquí vamos a tener I1. Y de hecho, si se dan cuenta, está puesto en I1.4 y I1.3. Bueno, vamos a tener que respetar la dirección. ¿Ya? Vamos a asumir que en realidad en nuestro módulo tenía más conexiones. Ahí. Vamos a asumir como que esto es un trozo del módulo. Y acá tenemos 3 y acá tenemos 4. Ya sería como el punto de conexión 3 y el punto de conexión 4. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo que vamos a hacer nosotros es asumir que esto está conectado al PLC. PLC. Ese es un módulo de entrada. ¿Ya? Vamos a ponerle también módulo de entrada porque la idea es que esto se vaya haciendo más simple de entender, ¿cierto? No más complejo. ¿Ya? Y el programa obviamente está acá, por decirlo así, está en memoria, acá tenemos el CPU, tenemos todo. ¿Sí? Y lo que terminamos haciendo es esto conectarlo, ¿cierto?, a un módulo de salidas. Un módulo de salidas. Vamos a asumir que nuestro módulo de salida nos entrega la energía. Sí, vamos a asumir que nos entrega la energía. Ahí. Ahí, ¿cierto? Esto va a ser, por si acaso, va a tener una dirección O2 de output, ¿cierto? 2, 2. ¿Ya? Y esto va a estar conectado, por decirlo así, a una determinada lámpara. ¿Ya? Vamos a asumir que esta salida es como nos entrega energía, ¿ya? Que aquí van a salir, por ejemplo, unos 5 volts, por ejemplo. Vamos a asumir ese caso. ¿Ya? De forma que cuando nos quiere activar, efectivamente nos pone energía ahí, ¿cierto? Y esta luz, perdón, se enciende. Hace como nuestra lámpara 2. ¿Sí? Este de acá era el stop NC. Lo voy a poner para acá. Stop NC. Y acá teníamos, ¿cierto?, el módulo de salidas. ¿Modo? No, módulo de salida. Podríamos tener muchos módulos de entrada, muchos módulos de salida. Ya. Entonces, repitiendo, ¿qué tenemos acá? Tendríamos físicamente cómo sería nuestro PLC. Tendríamos el PLC en sí mismo, ¿cierto? Que yo estoy aquí como, por decirlo así, sacando hacia afuera los módulos de entrada y salida, porque en realidad alguien podría decir, bueno, los módulos forman parte del PLC, ¿sí? Así que si quieren, lo podrían llamar CPU, memoria, como quieran. Este módulo de entrada, donde finalmente nosotros vamos a tener las conexiones eléctricas de los diferentes elementos. En este caso, un pulsador de tipo normalmente abierto y uno de tipo normalmente cerrado, ¿ya? Y que están energizados con 5 volts. De forma que acá me están llegando los 5 volts y esto yo lo interpreto como un 1 lógico. ¿Sí? Eso así lo interpreto. Y el CPU pone memoria en la dirección, en este caso, y 1, 4, pone un 1. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y vamos a poner acá la memoria también. Todo eso vamos a poner. Me quedo como media chueca la línea. Memoria. Vamos a tener entonces I1. Y aquí vamos a tener nuestros datos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Y de momento, como está configurado esto, lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Miren, esta línea me quedó como atravesada y vamos a mejorarla un poquito. ¿Ya? Vamos a tener algo así. Ahí. ¿Ya? Ahí. Recuerden que podemos tener muchos más de estos, ¿cierto? Podrían ser módulos que tengan, por ejemplo, no sé, 15, 16, 32 entradas, ¿cierto? Aquí va a aparecer entonces, ese 1 que está ahí se va a reflejar en memoria
justamente acá. ¿Ya? Y acá va a estar llegando un 0, lógico. ¿Ya? Va a estar llegando un 0. Vamos a borrar un poquito esto para mejorarlo. Lo debería haber borrado mejor, ¿no? Vamos a ver si lo puedo borrar mejor. ¿Cómo lo puedo borrar? Allá, se pudo borrar completo, muy bien. Entonces acá nos va a aparecer un 1, ¿cierto? Y ese 1 aparece ahí. Y ese 0 que está ahí, aparece acá. ¿Sí? Lo demás lo omitimos. Pueden ser 0, pueden ser 1, lo que sea. ¿Ya? Y también vamos a tener, esto por si acaso es la memoria. Memoria. Vamos a poner los datos que corresponden a la salida. Y ahí vamos a tener acá O2. Vamos a tener acá nuestro módulo. Esto por si acaso es directamente datos en memoria. ¿Ya? Datos en memoria. Y tenemos eso. Vamos a poner ahí 0, 1, 2. ¿Ya? Y vamos a partir de la siguiente manera. Con solamente 0. ¿Ya? Este es el que nos interesa a nosotros ahora, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? ¿Por qué hay un 0 ahí? Porque de momento no está activado. Todo parte estando desactivado. ¿Sí? Ya. Esa es la configuración que tenemos nosotros. ¿Y saben qué? Vamos a encerrar esto bien para que así no se nos vaya a confundir. Bueno, digamos que lo encerramos, no sé si es que también. ¿Ya? Entonces, quiero saber si se entiende el cómo está conectado todo acá, en el PLC. Tenemos entrada, ¿cierto? Cuyo estado finalmente de nuestros pulsadores nos permite que lleguen unos o que lleguen 0. Y esos 1 y 0 se reflejan en memoria en la dirección asociada, ¿cierto?, a las entradas. Como partimos con todo desactivado a lo que se refiere a la salida, acá tenemos un 0. Lo demás lo omitido, ¿cierto? Porque nos interesa solamente de momento lo que está conectado acá. ¿Sí? No se preocupen del programa aún. ¿Ya? Veo que 3 personas me ponen más o menos. 4 personas me ponen más o menos. ¿Ya? Me gustaría si tienen dudas respecto a algo lo que acabo de dibujar acá, que por favor me escriban, ¿ya? ¿Sí? Si es que no han revisado los materiales previos, bueno, ahí está más complejo. Les recomiendo que lo revisen, ¿ya? Pero en principio cualquier duda que tengan me van diciendo nomás, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a analizar la operación de este PLC con ese programa. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa, cómo va operando, ¿ya? Así que para hacer eso, vamos a analizar de la siguiente manera, miren. Vamos a ir viendo lo que pasa en memoria, lo que pasa si yo presiono un botón, ¿sí? Partimos. Primero, supongamos que yo voy y presiono el botón de stop. Uno puede preguntarse, pero bueno, ¿y para qué lo voy a presionar? Vamos a asumir que yo voy y lo presiono. ¿Ya? Si yo presiono el botón de stop, lo vamos a modificar acá su estado. Lo que pasaría sería algo así. Vamos a presionar el botón de stop. Vamos a abrir acá, ¿cierto? Porque el botón de stop, al ser presionado, se va a abrir. Va a dejar de haber una conexión eléctrica entre esta fuente de 5 volts, ¿cierto? Y nuestro módulo. Por tanto, ya no va a llegar un 1 lógico, sino que va a llegar un 0, que sería finalmente como que no nos llega la tensión de 5 volts. ¿Ya? Eso, el PLC lo va a leer y va a actualizarlo acá, antes de correr el programa siquiera. Va a poner acá un 0. ¿Sí? Pone un 0. Claramente, ustedes al correr el programa, porque lo primero que hace es actualizar los datos de entrada, no se olviden. Ahora corremos el programa y decimos, busca en I1.4 si es que hay un 1. Y si lo hay, se evalúa verdadero. Buscamos en I1.4, nos vamos para acá, ¿cierto? I1.4, ¿encontramos el 1? No, no encontramos el 1. Como no lo encontramos, esto se evalúa falso, ¿cierto? Seguimos, nos vamos a I1.3. Buscamos si es que hay un 1 en I1.3. I1.3, claramente no hay un 1, hay un 0. Por tanto, se evalúa falso. Después nos vamos acá. Buscamos en O22 si es que hay un 1, porque eso es lo que indica la instrucción X y C. Buscamos, claramente ustedes pueden ver que en O22, que esto es la memoria de lo que estamos viendo acá, envuelto en morado, no hay un 1, hay un 0. Por tanto, esto se evalúa falso. Luego, al evaluar esta instrucción O22, ¿qué sucede? No tenemos ningún camino, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta este punto, con instrucciones evaluadas verdadero. Por tanto, se evalúa falso también. Eso significa que tenemos que poner un 0 acá. ¿Ya? Ponemos el 0 y después el PLC, cuando ya corrió todo el programa, ¿cierto? Asumimos que en este caso era solamente esa línea, va a decir, ah, bueno, como hay un 0 acá, yo no le pongo energía a nuestra lámpara y la lámpara está apagada.
¿ya? Porque teníamos un 0 asociado a su dirección. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, podemos darnos cuenta que yo puedo presionar el stop todo lo que quiera y no va a pasar nada, ¿cierto? No va a funcionar, la lámpara va a estar apagada. ¿Qué pasaría si estando así, por ejemplo, yo voy y presiono, por ejemplo, el start? Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Pensemos que yo estoy presionando el stop y luego yo voy y presiono el start. ¿Encenderá? Vamos a ver. Puede que borrarlo y dibujarlo, no se preocupen. Lo borramos y lo dibujamos de nuevo. Ahí. Pero antes de eso, cualquier duda que tengan. ¿Se entiende por qué no se activó la luz ahora? ¿Se entiende por qué no se activó cuando yo presioné stop? ¿Qué es lo que sucedió antes de ese cambio que hice? Ya, vamos bien. De todas maneras, si alguien tiene dudas, siempre me puede comentar. Ya, ahora lo que quiero verificar es qué pasa si yo presiono los dos. Nosotros podemos decir, pero bueno, si uno dice start y otro dice stop, no debería encenderse. Pero vamos a ver el por qué y si es que es así. ¿Ya? Así que una vez que pasa eso y que yo presiono el start, claramente ahora sí va a haber una conexión eléctrica entre mi fuente, ¿cierto? Y la entrada del módulo. Por tanto, van a llegar 5 volts y eso se va a interpretar como un 1 lógico. Así que lo activamos, le ponemos el 1 acá. Le ponemos el 1 ahí. ¿Ya? Tiene un 1. Como tiene un 1 lógico, lo que hace el PLC antes de correr el programa es actualizar los datos de entrada. Entonces él revisa y dice, ah, mira, hay 5 volts. Voy a poner entonces un 1 en la dirección asociada. Va al PLC, en este caso el CPU, ¿cierto? Y pone un 1 ahí. ¿Ya? En otro caso, podemos ver que sigue no habiendo conexión eléctrica. Por tanto, en este caso para esta entrada tenemos que llegar a un 0, ¿cierto? Sigue habiendo un 0, no hay que hacer nada, quedó tal cual. Como ya actualizó los datos de entrada, ahora corre el programa. Y nosotros estamos haciendo el trabajo del CPU. Corremos el programa, buscamos en la dirección, fíjense bien, I14, hay un 1, que es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Esa instrucción XYZ, buscamos, no la encontramos, por tanto se evalúa falso. Sigue siendo falso, ¿cierto? Ahora, en esta instrucción, buscamos en I13, hay un 1, vamos a I13, encontramos el 1, por tanto se evalúa verdadero, ¿cierto? Cambió su estado, verdadero. Seguimos, evaluamos acá. En O22 hay un 1, buscamos en O22 si es que hay un 1. Claramente no hay un 1, por tanto se evalúa falso. Sigue siendo falso, ¿cierto? Luego evaluamos acá y buscamos si es que hay un camino, o al menos uno, ¿cierto?, que nos permita a nosotros llegar hasta ese punto de ahí, hasta esa línea. Claramente aquí vamos súper bien, ¿cierto? Pero llegamos hasta ahí y se nos cortó el camino. Acá se nos cortó ahí. Nuevamente no tenemos un camino, ¿cierto?, que nos permita llegar hasta acá, con instrucciones evaluadas de verdadero, ni menos un camino, ¿cierto?, totalmente expedito. Por tanto, se evalúa falso. La luz no se enciende. Y efectivamente vemos que no tenía sentido que se encendiera, porque estoy presionando los dos pulsadores que son uno para la partida y otro para la parada. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, obviamente se va a apagar. Está predominando, por decirlo así, la partida. Y ese es el motivo por el cual se llama así. No sé si le llamó la atención. Porque se llama parada partida, que suena como medio raro. Porque la parada tiene prioridad en ese sentido. Si yo presiono el botón de la parada, tiene que detenerse. No importa que alguien lo quiera encender. Lo cual tiene sentido por un lado, porque puede ser un stop de seguridad, ¿cierto? Ya, supongamos que ahora yo quiero que opere. Obviamente tengo que soltar el botón del stop. No puedo estar presionando el stop para que pueda funcionar, ¿cierto? Pensemos que se encontraba en su estado original. Vale decir, estaba el botón de stop sin presionar. Por tanto, estaba llegando acá el 1, ¿cierto? Y teníamos el estado original, ¿cierto? Que en este caso que estaba sin ser presionado el start, ¿cierto? Ahí. Estaba en su estado original, ¿sí? Yo acá tenía un 0 porque obviamente no había conexión eléctrica con la fuente. ¿Ya? Teníamos el 0 ahí, ¿sí? Tal como estábamos al inicio. Pero ahora yo quiero que opere. Yo para que opere tengo que presionar necesariamente el botón de start, ¿cierto? Tiene mucho sentido. Así que voy a tomar mi start, podría haberlo desplazado, ¿cierto? Y lo voy a presionar. Ahora se va a cerrar, ¿ya? Y supongamos que yo lo mantengo presionado. Acá vamos a tener un 1, ¿sí? Y lo que va a hacer el PLC es actualizar los datos de la memoria, ¿cierto? En base a las entradas. Así que va a leer y va a decir, ah, mira, acá hay un 1 ahora, ¿cierto? Pongo un 1 en I13. Ya está el 1.
Hay un 1 acá, ¿cierto? Dejaron de presionar la parada, así que voy y pongo el 1 ahí. Pongo el 1 ahí sin borrar toda la casilla, así. Ahí. Ya, pongo el 1. Se actualizan los datos de entrada, ¿cierto? En la memoria. Ahora recién se va a correr el programa nuevamente y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver entonces que nuestro programa parte acá, ¿cierto? Analizando. Decimos, hay en I1, 4 un 1, y si es que lo hay, se evalúa verdadero, ¿cierto? Buscamos. I1, 4. I1, 4, efectivamente hay un 1. Por tanto, ahora se evalúa verdadero, ¿cierto? Se evalúa verdadero. Vamos a ver qué sucede ahí. Analizamos en I1, 3. Si es que hay un 1. Y efectivamente lo encontramos. Por tanto, se evalúa verdadero también. Muy bien. Evaluamos acá y vemos qué sucede. Vemos si en O22 hay un 1. Buscamos, ¿cierto? Y no, hay un 0. Así que esto se sigue evaluando falso. No ha cambiado nada ahí. Pero nos vamos a evaluar acá. Y ahora, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede ahí? Claramente, ahora sí tenemos un camino, ¿cierto? Nos basta solo uno, que nos permite llegar hasta acá. Por tanto, como tenemos un camino, no importa que este otro se interrumpió, ¿cierto? Esto se evalúa verdadero. ¿Ya? Y por tanto, una vez que se evalúa verdadero, se va a poner un 1 en la dirección de memoria asociada. Así que ahora en O22 vamos a tener un 1. Apareció un 1 ahí, ¿cierto? Una vez que ya se corrió el programa, al menos por una vez, lo que hace el CPU es actualizar la salida. Y como encuentra, miren, aquí hay un 1. Entonces va a decir, voy a poner energía en el canal de salida O22. Así que como pone energía, ¿ya? Lo hace por medio de su conexión interna, esto se termina encendiendo. Y se enciende nuestra lámpara. ¿Ya? Se enciende la lámpara y pasa a estar ahora encendida. ¿Sí? ¿Se entiende por qué se encendió? No me digan por qué presionamos el botón de encendido, ¿cierto? Pero ¿cuál fue la lógica que siguió? Es simplemente en base a la evaluación del programa y el cambio que tuvimos en nuestras condiciones de entrada, que hicieron que apareciera en memoria otro dato diferente, que al momento de evaluar el programa lograra que se evaluara verdadero esa instrucción, lo cual desembocó en un cambio en el dato que estaba guardado en la posición de memoria, ¿ya? Que el PLC posteriormente lo interpretó y dijo, ya, eso implica que tengo que poner energía acá, para que se encienda la lámpara. Buena pregunta, Jamie. Sí. Y esto, por si acaso, algo que yo no he comentado hasta ahora, bueno, lo comenté quizás muy levemente, pero uno aquí podría decir, pero ya, pues estamos asumiendo que yo presioné el botón y esto se mantuvo constante. ¿Acaso yo no podría presionarlo y soltarlo y que esto de alguna forma se interrumpiera y no funcionara? Y lo que sucede es que el PLC realiza mucho escaneo, cientos, si no miles de escaneos en un segundo. Por tanto, la presión de un botón es muchísimo más lenta. Uno puede decir, no, pero es que yo la presiono un segundo, medio segundo. Pero aún así estamos hablando de que son decenas, centenares de escaneos los que alcanzaron a tomar cuando yo ya había presionado el botón. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que este proceso que analizamos nosotros, ¿cierto? Y que provocó que se encendiera la lámpara, ocurre muchas veces y no cambia nada, ¿cierto? Pero si nosotros vemos el siguiente escaneo, vamos a ver qué sucede. Supongamos que seguimos presionando el botón. Recién vamos en el segundo, de todos esos cientos que yo hablo que podrían pasar, ¿cierto? En el segundo escaneo, analizamos de nuevo el programa. Vamos a ver primero, antes del programa, sí, si es que cambió algo en las entradas. Claramente, como yo sigo presionando con mi dedo ahí, ¿cierto? No ha cambiado nada, siguen habiendo dos unos acá. No alcanzó ni siquiera a soltar y ya hay otro escaneo. ¿Ya? Así que analizamos. En I1, 4 y 1, 4, esto va a responder la pregunta que me hicieron en el chat. Vemos si es que hay un 1 en esa dirección de memoria. Buscamos y 1, 4, encontramos el 1, por tanto se evalúa verdadero. Súper bien, sigue igual. Buscamos ahora en I1, 3 si es que hay un 1. Lo encontramos también, no ha cambiado nada, ¿cierto? Así que verdadero. Pero ahora, cuando buscamos acá, en O2, 2, si es que hay un 1, ¿qué pasa? Lo encontramos, ¿cierto? Y como lo encontramos, esto se evalúa verdadero. Miren qué bien. ¿Qué cambio genera esto? Uno podría preguntarse, ¿cierto? La verdad es que ahora, cuando evaluemos esta instrucción OTE, vamos a darnos cuenta de que ya no hay solamente un camino, sino que hay dos. Lo cual en sí no cambia nada, ¿cierto? Porque sigue estando activa. Sin embargo, va a provocar un cambio importante que vamos a ver en un momento, ¿ya? Entonces, como eso cambió y tenemos ahora dos caminos, aquí se producen muchos escaneos. Mientras yo tenga presionado, no cambia nada. Sigue teniendo o seguimos teniendo ciertos dos caminos. Pero cuando yo suelto el botón de partida,
después de esos centenares, decenas, miles, va a depender obviamente de cuántos escaneos se realicen, ¿cierto? Y cuánto tiempo me demora en presionar el botón, yo lo voy a soltar eventualmente, ¿cierto? Vamos a suponer ahora que yo solté el botón. Vamos a suponer que yo solté el botón, saqué mi dedo, ¿cierto? Habrá sido medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, lo que yo quisiera en realidad. ¿Ya? Va a pasar esto. Va a volver a su estado original, ¿cierto? Ahora ya vamos a dejar de recibir un nudo lógico porque no van a haber 5 bolas ahí, ¿cierto? Ahora quedó en el aire, así que van a aparecer 0 bolas. O sea, y eso se va a interpretar como un 0 lógico, ¿ya? El CPU, antes de correr el programa, él actualiza las entradas. ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos visto hace unas clases? Así que va a decir, miren, ahora tenemos entonces un 0 en la posición I1, 3. Así que hay que poner el 0 ahí, ¿cierto? Hay que actualizar la memoria. Recuerden que lo que yo estoy haciendo acá es representar la memoria, esto que está acá, ¿cierto? Y el CPU la consulta en base a lo que diga el programa. El programa le manda a consultarla. ¿Y quién crea el programa? Nosotros. Entonces, una vez que tenemos actualizados los datos de entrada, vamos a fijarnos en lo siguiente. Que estamos listos para correr el programa. Empezamos a correrlo. Decimos, en I1, 4 hay un 1. Buscamos, ¿cierto? Lo encontramos, se evalúa verdadero. Miren qué bien, sigue igual. Evaluamos ahora acá, ¿cierto? Buscamos si es que en I1, 3 hay un 1. Buscamos y no lo encontramos ahora. Como no lo encontramos, se evalúa falso, ¿cierto? Parece que estamos mal, no sé. Vamos a ver. Evaluamos la siguiente instrucción. En O2, 2 hay un 1 y lo encontramos, ¿cierto? Sigue habiendo un 1. Sigue habiendo un 1, se sigue evaluando verdadero. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Evaluamos esta instrucción y decimos, ¿existe a lo menos un camino que nos permita llegar hasta acá? Y como pueden ver, este camino ya se perdió, se interrumpió, ¿cierto? Pero sigue quedando este otro camino que se había generado a partir de la activación de ella misma. Y como se genera ese camino, se evalúa verdadero. Y eso significa que vamos a poner un 1 acá, que en realidad ya estaba el 1, ¿cierto? No cambió. Y cuando terminamos de correr el programa, lo que hace el PLC, y específicamente el CPU, es decir, ya, voy a mirar qué datos hay en la posición de memoria indicada o correspondiente a la salida, para ver si actualizo algo. Y como encuentra ese 1 todavía ahí, dice, bueno, no ha cambiado nada, sigo poniendo energía. Y la lámpara se queda activa. Y uno podría decir, pero bueno, ¿y qué pasó con el start si lo soltamos? Sí, pero el funcionamiento de la lámpara dependía también de ella misma y hace que se quede enclavada a través de ella misma. ¿Ya? Y nosotros en realidad lo podríamos dejar así y seguir escaneando y no va a cambiar nada porque va a seguir siendo verdadero esto, porque obviamente está activada. Esto, mientras no presionemos el botón de parada, sigue siendo verdadero. Y lo único que se evalúa falso es eso, ¿cierto? Porque yo ya solté el botón de partida. Claro, y muy bien, como me dicen en el chat, claramente lo que va a suceder es que va a seguir encendida hasta que yo presione el botón de parada. Solamente ahí se va a detener. ¿Ya? Y alguien podría preguntarse, pero ¿y si yo, por ejemplo, voy y presiono de nuevo la partida? ¿Cambia algo? La verdad es que no. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vamos a tener es otra condición que se evalúa verdadero y vamos a tener dos caminos, pero nos bastaba solo uno, así que no va a haber cambio. Y solo se va a detener en el caso que, como bien me dicen, ¿cierto? Yo presione la parada y por tanto interrumpa esto que está acá, ¿cierto? Quiero saber si se entiende por qué se quedó enclavado, por qué se quedó encendida la luz. Y la clave está en eso, en que simplemente la operación de ella misma hace que esto se haga verdadero y por tanto se genera un camino y que depende solamente de ella y de la parada, no del estar. ¿Ya? Es algo, como pueden ver, como bien creativo, si lo vemos así, al que se le ocurrió obviamente en su momento. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer entonces es ver cómo se detiene y cuál es el proceso que sigue para detenerse. Ya comentamos acá que si es que yo voy y presiono nuevamente el start, en realidad no pasa nada, porque lo que va a pasar es que va a cambiar ese dato ahí, ¿cierto? Va a pasar a ser un 1, esto se evalúa verdadero, dos caminos y sigue igual, sigue funcionando, ¿cierto? Igual tiene sentido, porque como que yo encendí algo, si tengo un botón para apagar y otro para encender, yo presiono encender, empieza a funcionar, ¿cierto? Se queda funcionando, yo presiono no encender, no tendría sentido que se apagara, ¿cierto? Sería como absurdo. Ya, así que vamos a presionar el stop. Stop. Ahora sí. Vamos a presionar stop, que ustedes saben que estoy presionando aquí visualmente. Visualmente. Ya. Entonces, si yo presiono el stop, lo que va a pasar es esto, ¿cierto? Lo voy a poner en rojo. Ahí. Lo presioné. Yo lo presiono porque quiero que se detenga, obviamente.
puede ser una luminaria, puede ser un motor, en algún momento tiene que parar, ¿cierto? ¿Y qué sucede en este caso? Si es que yo presiono el stop, lo que va a pasar entonces es lo siguiente. Vamos a tener que actualizar los datos de entrada, que es lo que hace, ¿cierto?, el CPU al principio, antes de correr el programa. Claramente ahora ya no nos va a llegar ese 1 que está acá, ¿cierto? Este 1 no va a llegar. Va a llegar un 0 porque se interrumpió nuestro circuito, ¿cierto? Se interrumpió, llega ese 0, lo actualizamos acá, actualizamos el 0, y ahora estamos listos para correr el programa. Y al correr el programa, decimos, hay un 1 en I14, claramente no lo vamos a encontrar, así que esto se evalúa falso, ¿cierto? Se evalúa falso. Buscamos un 1 acá, en I13. No lo encontramos tampoco porque hay un 0, ¿cierto? Falso, sigue siendo falso. Buscamos ahora un 1 en O22. De momento lo encontramos, ¿cierto? Sigue estando ahí. Así que se evalúa verdadero. Evaluamos acá para ver si tenemos al menos un camino, ¿cierto? De instrucciones evaluadas verdaderos que nos permite llegar hasta acá. Y vemos que ahí se interrumpió, acá siguió, pero se interrumpió ahí. Ya no lo tenemos. Por tanto, se evalúa falso, ¿cierto? Se evalúa falso y eso significa entonces que ahora este 1 que está acá, el CPU lo va a actualizar y va a poner un 0, ¿ya? Y cuando termine de correr el programa, va a actualizar en base a estos datos las salidas. Y eso va a significar que le va a quitar la energía acá. Y como le va a quitar la energía, se va a apagar. ¿Ya? Y ahí se apagó efectivamente nuestra lámpara. Apagada. ¿Ya? Y una vez que esto pasa, supongamos que yo sigo presionando el botón de stop, ¿ya? Porque van a pasar varios escaneos en que yo todavía no voy a haber soltado el botón. Volvemos a analizar, vemos que aquí no ha cambiado nada a lo que se refiere a los datos de entrada, ¿cierto? Así que analizamos buscando el I14, claramente no encontramos el 1, ¿cierto? Sigue siendo un 0, así que queda, en este caso, evaluado falso. Buscamos un 1 en I13, encontramos un 0, así que se evalúa falso. Ahora, cuando buscamos, ¿cierto?, el 1 en O22, vamos a encontrar ¿qué cosa? Que no está ese 1. Por tanto, se evaluará falso. ¿Ya? Y como se evalúa falso, vamos a evaluar acá y vemos que ya ni siquiera tenemos una alternativa, nada. Es como que de plano, esto es falso, ¿cierto? Tal como lo había sido en el paso anterior. Así que acá le ponemos el 0, que en realidad ya estaba, ¿cierto? Sigue siendo 0. Luego, una vez que ya corrimos todo el programa, el CPU dice, ya, vamos a ver estos datos, a ver si tenemos que actualizar algo. Encuentra ese 0 y dice, ah, bueno, sigo sin poner la energía acá, por tanto, va a seguir apagada. Y van a ocurrir muchos escaneos, porque recuerden que el tiempo que uno tarda en presionar un botón, por corto que sea, implica que en ese tiempo se realizan muchos escaneos. Centenares, decenas, depende obviamente de qué tan corto sea y qué tan rápido estemos teniendo escaneos. Pero van a ser muchos. ¿Ya? Eventualmente, cuando yo suelte el botón de parada, ¿cierto? Va a suceder lo siguiente. Eventualmente, cuando lo soltemos, va a quedar ahí, ¿cierto? Va a haber conexión eléctrica. Y ahora, como hay conexión eléctrica entre nuestra fuente y el punto de conexión 4, ¿cierto? Nuestro canal, va a aparecer acá un 1. Vamos a poner en azul el 1. Como aparece un 1, eso va a indicar que cuando el PLC parta y quiera obviamente actualizar los datos de las entradas, porque tiene que hacerlo antes de correr el programa, va a decir, ah, miren, hubo un cambio. Aquí ahora hay un 1. Así que lo va a poner ahí. Va a decir, pongo el 1 acá en I14. Para así saber lo que está pasando con el mundo real, el mundo exterior, que sería esto lo que está acá, ¿cierto? Esto es abstracto, está dentro de la memoria. Y esto es lo que está en el mundo real. ¿Sí? Así que una vez que tenemos eso, ¿qué va a pasar? Se corre el programa, busca en I14. Si es que hay un 1, lo encuentra, se evalúa verdadero. ¿Ya? Se evalúa verdadero. Después de eso, buscamos acá, si es que hay un 1 en I13, no lo encuentra, se evalúa falso tal como está ahora. Busca un 1 en O22, tampoco lo encuentra, sigue siendo falso. Y acá ustedes pueden ver que al evaluar esa instrucción, no tenemos camino, ¿cierto? Y sigue siendo falso, acá hay un 0, por tanto está apagada nuestra lámpara. Y les pregunto yo a ustedes, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Qué sucedió ahora? Estamos en el comienzo, ¿cierto? Justamente en el comienzo, tal como al principio. Y para que funcione yo tendría que presionar el Start, ¿cierto? Y si presiono el Start, comienza todo el proceso de nuevo. ¿Se entiende la operación de esta configuración en realidad de un programa que nos permite hacer
la parada y partida de una salida cualquiera, porque esto podría ser un motor, podría ser una válvula, podría ser lo que uno quiera en realidad. ¿Sí? Y no requiero una OTL o una OTU, ¿cierto? Me bastan únicamente las instrucciones básicas. ¿Ya? Alguien podría decir acá, pero bueno, quizá la OTL y la OTU son más simples. Sí, podrían ser más simples. Sin embargo, tiene esa desventaja de que si yo tengo separada la energía de mis entradas, de mis salidas, que es lo más común, porque a veces hay varios kilómetros incluso entre una maquinaria que estoy controlando y el sistema de control. O sea, se podría ir energía sin ningún problema en el sistema de control. Y no es la idea que quede operando sin control, ¿cierto? Nuestra salida, que puede ser hasta peligroso incluso. Sin embargo, ¿qué pasa acá si se me va la fuente? Quiero que miren esto. Y con esto vamos a ir cerrando, sí, pero nos quedan 5 minutos para todavía verlo. Pensemos qué sucede si se me va la fuente. Pero ¿saben qué? No quiero modificar mucho mi circuito, porque, o sea, mi dibujo, porque siento que está todo como al principio, ¿cierto? Copiar. Vamos a poner otro caso acá. ¿Qué pasaría si se va la fuente? ¿Se podrá activar? Vamos a ver. Si se va la fuente, se perdió, se desconectó, nos quedamos sin energía, lo que sea, un fallo. Claramente acá ya no va a poder haber un 1, porque en realidad no estamos recibiendo ninguno 5 volt, ¿cierto? Va a haber un 0. Y eso va a significar que al momento de antes de correr el programa, nuestro PLC va a poner acá un 0, ¿cierto? Eso va a poner ahí. Y supongamos que yo voy y digo, pero no sé, no me he dado cuenta que no tengo energía en mi sistema de control. Y voy y presiono el botón para que parta. Debería partir, podría pensar nuestro operador o nosotros mismos, ¿cierto? Yo voy y presiono el start. Cerré ahí, sí, tú. Ahí sí. No sé lo que dije tú. Cerré ahí, sí. ¿Y qué pasa? No cambia nada acá, pues porque no estamos recibiendo energía. Pues se nos fue la energía. Por tanto, sigue habiendo un 0. Sigue habiendo un 0 ahí. ¿Ya? ¿Y funcionará esto? Vamos a ver. Sigue habiendo un 0, acá hay un 0, ¿cierto? Vamos a evaluar el programa. Y 1, 4, buscamos si es que hay un 1. Claramente no lo hay, por tanto esto se evalúa falso. Buscamos ahora un 1 en I1, 3, no lo hay, ¿cierto? Así que se evalúa falso. Tampoco tenemos, ¿cierto? El 1 acá en O2, 2, falso. Luego, no tenemos ninguna posibilidad de que se active nuestra lámpara, ¿cierto? Así que se evalúa a falso también, sigue siendo 0. Así que en definitiva está apagado. Y como pueden ver ustedes, si no tengo fuente en mi sistema de control, no voy a poder activar nada, lo cual es, desde el punto de vista de la seguridad, lo mejor que puede pasar. ¿Ya? Si yo no tengo fuente, incluso si se está operando y se me va la fuente, pierdo esta condición, ¿cierto? Y por tanto, se me va a detener el sistema. O sea, bien seguro por ese lado. ¿Se entiende por qué digo que es más seguro esta configuración? ¿Por qué es más segura? Porque incluso si está funcionando, al irse la energía, perdemos ese 1 que requerimos acá, ¿cierto? Y por tanto, esta condición se hace falsa. Y cuando se hace falsa, eventualmente es como que yo hubiera presionado el botón para detenerlo. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Y creo que eso, si no me equivoco, está en el apunte. Para mencionarlo acá. ¿Dudas? ¿Cualquier duda que Profe, tengan? Sí, dime. entonces significa que hay otros sistemas que incluso sin alimentarlos podrían estar activados. Claro. Por ejemplo, una OTL y una OTU podría ser el caso, como yo les comentaba acá. Acá. Ahí. Porque si estos circuitos, por ejemplo, el circuito de alimentación de las entradas es diferente del circuito de alimentación de la salida, yo le podría dar, por ejemplo, la partida, si que tengo energía, y empieza a funcionar, y se quedan clavados, ¿cierto? Todo perfecto, todo bien, opera en otro sistema, pero si se me va la energía en el sistema de control, donde tengo conectada mi entrada, puede ser que yo no tenga acá el dato para poder darle la señal de detención. Y esta, si es una fuente diferente, podría seguir entregando energía. Y nunca se detiene en ese caso. Claro, al final lo detiene alguien con algún método de seguridad manual, pero no por control, no por nuestro PLC. ¿Ya? Y eso sería indeseable. Ah, ¿Se ya. entiende? Gracias. Muy bien. ¿Ya? Y bueno, y para terminar, como les decía, de este método la salida es desenergizada, lo cual es considerado como una buena práctica, especialmente desde el punto de vista de la seguridad. Bueno, y lo demás, lo que se refiere al ordenamiento de instrucciones, ¿cierto? Lo vamos a ver ya en la clase siguiente, la clase de mañana, donde vamos a crear algunos programas, vamos a poner en práctica esto. ¿Ya? Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos el día de mañana. No falten. Y si alguien no ha visto las clases anteriores, por favor, véalas, porque si no le va a parecer como chino quizás esto.
Así que chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos Chao, vemos. chao.